¿Qué es amigo? La RAE nos dice que es compañero, camarada, colega, cómplice, aliado, pana, pata, dúo, cuate. ¿Alguno de ustedes entra en esa descripción con sus hijos? Tengo 2 hijos y en ninguna de estas yo me veo reflejado. No soy su compañero, no soy su camarada, no soy su colega, no soy su cómplice, no soy su aliado, no soy nada de eso. Pero sin embargo, cuando leemos el concepto de papá, que es lo que Dios nos ha hecho, padre o madre, de papás de nuestros hijos, es padre, progenitor, papi, papá, papis, tata. ¿Se dan cuenta que es algo muy reducido? Y la palabra papá es mejor definida con este sinónimo que es progenitor. Porque nuestros hijos salen de nuestra unión. Nosotros somos los que le damos vida por la gracia de Dios, física y naturalmente. Entonces son 2 cosas totalmente distintas. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy en día existe la idea de que tenemos que ser necesariamente amigos de nuestros hijos. Esto es una verdad a medias, que esta noche vamos a tratar de esclarecer para saber hasta dónde tenemos que ser amigos y hasta dónde llega nuestro rol de padres. Así es. ¿Cuántos de ustedes aquí han escuchado? Yo he escuchado varias veces. A veces hay niños, por ejemplo, yo hago movilidad escolar, y hace ya más de 10 años. Y a lo largo de todo este tiempo he traído niños. ¿Y cuántos de ustedes han escuchado muchas veces que los niños, en lugar de llamar a su papá diciéndole papá, mamá, los llaman por su nombre? ¿No? Por ejemplo, es como si de repente un día mi hijo se levantara y me dijera Carla, ¿no? Como si yo fuera su amiga, su pata. Entonces, y realmente sucede, porque se ve en el diario vivir. Y no solamente eso, yo llevo a un niño pequeño que está en 2º de primaria, que es terrible, y cada vez que yo llego a dejarlo, cuando su papá lo recoge, el papá es recontra consentidor. La mamá, cuando la mamá lo recoge, él dice, ay no, mi mamá. Pero cuando ve al papá, él es feliz, ¿no? Pero porque yo ya he detectado que uno corrige y el otro consiente, ¿no? Y cuando estamos llegando, dice mi papá, cabeza de huevo. Y así lo llama. Cabeza de huevo. Un niño pequeño de 2º de primaria que tiene 7 añitos, ¿no? Y en verdad, y se lo hice delante de él y el papá se ríe como si fuera su pata, su amigo. Esos amigos que te ponen chapas, ¿verdad? Cuando hemos estado en el colegio. Entonces, sucede este tipo de cosas. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿O soy la única? ¿Sí? Lamentablemente, esto se ha venido presentando, agudizando y creciendo con el paso del tiempo. Yo crecí escuchando a mi padre decirle a mi abuelo viejo. Y la verdad que me pareció cool, me pareció chévere. Entonces, cuando yo cumplí 18 años, comencé a decirle a mi padre viejo. Pero el tiempo pasó. Y cuando uno entiende que detrás de ese mote, detrás de esa chapa, no hay bendición, no hay honra, Dios te quita eso en el corazón. Y yo dejé de decirle viejo a mi padre. ¿Por qué? Por amor a mis hijos. Porque mis hijos me veían a mí. Al día de hoy tenemos nuestro hijo mayor que va a cumplir 20 años y no hay forma de que él ni nos llame por nuestros nombres, ni mucho menos que me diga viejo. Porque es un tema de respeto y de honra. ¿Qué rol cumple cada uno, ya sea el amigo o el papá, en la vida de nuestro hijo? Porque todos influenciamos, todos impactamos en el corazón de quienes nos rodean de distintas maneras. El amigo, por ejemplo, es quien le da el soporte emocional a nuestros hijos, es el que le da compañía, el que le da sociabilidad,
Hay la confidencia entre ambas partes, la complicidad. De ahí viene el cómpiche, ¿no es cierto? El compinche, perdón, sí, oye, no me sale. Qué increíble. Aumento de la autoestima, desarrollo de las habilidades sociales, fomento de felicidad. Eso lo hace un amigo. Ahora, ¿ustedes pueden hacer eso como padres? ¿Nosotros podemos ser el soporte emocional a nuestros hijos? Sí. ¿Nosotros podemos darle compañía? ¿Nosotros podemos hacerlos sociables? Claro que sí. ¿Podemos ser cómplices con ellos? Sí. ¿Podemos ser confidentes con ellos? Sí. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En en todos estos roles que los amigos cumplen con el corazón de nuestro hijo, nosotros bien podemos hacerlo. Por eso se confunde el hecho de paternidad y amistad. Pero hay una línea que tenemos que cuidar. Así es. Primero nosotros no debemos de cruzar esa línea. Tenemos que, antes de ser confidentes, amigos, antes de todo eso, primero tenemos que ser autoridad. Y eso es sumamente importante. O sea, primero somos autoridad y después podemos tener esa confianza, el estar cerca el uno al otro, el de poder cubrir sus emociones, ese soporte emocional para nuestros hijos. Pero primero es que nosotros tenemos que tener autoridad. Y eso solamente lo da el papá. Okay, el papá, la mamá, es el rol, como dice acá, de papá, de mamá, es el cuidado, es el afecto, es el establecer límites y normas, porque nosotros somos guías para nuestros hijos. Okay, nosotros vamos a guiar a nuestros hijos y tenemos que establecer siempre límites dentro de casa. Siempre tenemos que establecer reglas dentro de casa. Y eso es cierto, o sea, nosotros tenemos que poner las reglas en casa. Okay, los hijos no pueden andar sueltos así libremente haciendo lo que ellos desean o lo que ellos quieren. Entonces, desde pequeños tenemos que implementar esas reglas dentro de casa. Y si bien es cierto, nosotros no conocíamos todavía del Señor, pero a raíz de quizás en esa educación que nos dieron nuestros papás, ¿no? Y nos formaron de esa manera, pudimos establecer esas reglas dentro de casa. Sin saber, ¿no? Pudimos establecer esas reglas y teníamos un horario, por ejemplo, de un horario que se acuesten los chicos, ¿no? Hoy en día realmente yo lo puedo ver, porque lo veo en mi familia más cercana, con mis sobrinos más pequeños. Yo puedo ver que ese niño, esa niña se está acostando 11, 10 de la noche, 12 de la noche. Y hablo de día de semana, hablo de cualquier tipo de día de semana. Y realmente eso no es correcto porque no estamos estableciendo esas reglas, esos límites en los chicos. Ellos tienen que dormir sus horas completas y ellos tienen que saber que hay normas dentro de casa y que esas normas se cumplen en casa. Y nosotros desde un determinado momento dijimos, no, los chicos, 8 de la noche, ellos ya estaban bañados, cambiados, cenados con su pijama en cama. No tengo sueño, no importa, duermes. Lo echas en su Porque cama, esta es apagas la la luz, hora cierras de la puerta dormir. y te vas. Sí. Listo. Así es, así es. Entonces, eso es lo que da papá. Primero somos autoridad y eso no hay que olvidarlo, ¿ok? Educamos a nuestros hijos, le damos educación, le damos salud, le damos vestimenta, alimento, le damos esa confianza, esa autoestima, lo ayudamos a que se adapte al mundo exterior, ¿no? Le proveemos económicamente, ¿no? Y damos también esa comunicación y afecto a cada uno de ellos. Eso no quiere decir que no vamos a dar afecto, ojo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿ok? El afecto es muy importante y podemos darle esas caricias, esos abrazos, esos besos, el decirle te amo, el decirle te quiero, el decirle lo bendecidos que somos, lo orgullosos que estamos de ellos. Esas palabras realmente son sumamente importantes para la vida de nuestros hijos. Así es. Y se dan cuenta que en todas estos roles que cumplimos los padres en la vida de nuestros hijos, no encaja la amistad. Dime qué amigo puede ser el que cuide a tu hijo, el que provea a tu hijo, el que eduque a tu hijo. ¿Algún amigo lo puede hacer? No, ¿verdad? Esa es tarea de los padres. Por eso que la paternidad va más allá de la amistad. Pero todo esto
lo conocemos desde el día a día, en la cultura, desde lo que es los entornos sociales. Perfecto, pero ¿qué dice la palabra? Porque nuestro marco de referencia, nuestra guía, es la palabra. Entonces, en la palabra nos encontramos con ¿qué? Primero que tenemos que enseñar a los hijos, pero ¿en qué sentido? Enseñar a los hijos en el camino del Señor. La palabra dice que si tú enseñas a tu hijo desde pequeño en el camino de la verdad, por más que éste llegue adulto, no va a torcer su camino, porque desde pequeño lo has instruido. O en Deuteronomio 6, verso 6 al 7, dice, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Te das cuenta que acá no existe el cansancio? Acá es háblale, enseña a tu hijo en todo tiempo, en todo momento. No es, no, es que estoy manejando. No, habla. En vez de escuchar a veces tantas cosas que nos hacen perder el tiempo en la radio, utiliza mejor el tiempo con tu hijo. ¿Qué otra cosa también nos dice la Biblia? Nos habla de la obediencia y el respeto. En Colosenses 3:20, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Te habla de disciplina. La disciplina, ojo, no necesariamente es castigo. A veces igualamos el concepto de disciplina con un castigo. No es así. La disciplina, por ejemplo, el levantarte temprano sin necesidad de una alarma, es disciplina. El ser puntual es disciplina. Son virtudes en el corazón del hombre. En Proverbios 13:24 te dice, el que detiene el castigo obedece a su hijo. Acá estamos hablando, aborrece a su hijo. Estamos hablando de corrección. Pero el que lo ama se esmera en corregirlo. A veces en esta parte cometemos un error los padres, porque nos pasamos el día señalando lo malo que hacen nuestros hijos, en vez de señalar las virtudes que hay en ellos. Si tu hijo hace algo mal, corrígelo, pero no dañe su identidad. Corrige el acto, la acción. No le diga frases como eres un inútil, como tú no puedes, como le decían a mi hermano mayor, mano de baba. Mi hermano, bueno, ya es un año mayor que yo, es biólogo y gasta más en probetas de lo que gasta en todo en su mes, porque la rompe. Simplemente porque desde niño le decían mano de baba, un estigma que la familia misma fue la que se lo generó. Otro de los roles que vemos en la Biblia es el ser proveedores. Nosotros como padres somos los que proveemos físicamente a nuestros hijos. ¿Se dan cuenta que la palabra no te dice, sé amigo de tus hijos? La palabra no te dice, sal a juerguear con tu hijo. No te dice, anda, llévalo al estadio siempre, dale prioridad a las cosas del mundo. No, la palabra siempre te va a hablar de educación, de instrucción, de honra, de respeto. Eso se lo vas a enseñar tanto verbalmente, pero sobre todo con tus actos. ¿De qué te sirve decirle honra a tu padre y a tu madre si no te ve a ti llamar por teléfono ni siquiera a tu padre o a tu madre? Tu hijo con toda autoridad te va a decir, pero papá, ¿de qué me hablas si tú nunca lo haces? Por eso es muy importante que nuestro testimonio vaya de acuerdo a nuestras palabras. Así es. Aquí hay un punto importante porque hoy en día estamos corriendo de aquí para allá, ¿verdad? Hoy en día las horas se pasan rapidísimo, que la mañana, las loncheras, el colegio, el cambiarlos, el trabajo, el salir, el recogerlos, el llegar a casa, el tráfico, y realmente es un día que se pasa rapidísimo, ¿no? Y lo que menos queremos hacer es que queremos llegar a casa y de repente descansar, y no tiene nada de malo, porque queremos ya no saber absolutamente nada. Pero sin embargo, lo que está sucediendo hoy en día es que a los niños, para entretenerlos, porque el papá o la mamá está distraído con el mundo, o porque está cansado, o porque está aburrido, o porque solamente quiere descansar y que nadie lo moleste y que nadie lo fastidie, lo que hacemos es darle
¿no? A nuestros hijos, ya, toma la tablet, toma el iPad, toma esto, y para que el niño esté ahí, perdónenme, pero frente a la pantalla, perdónenme la palabra, idiotizado todo el tiempo, ¿no? Y así lo mantenemos, para que esté calmado. ¿Por qué? Porque sabes que yo tengo flojera, yo no quiero enseñarle, yo no. Entonces, realmente lo que como padres nos toca a nosotros hacer es, en este mundo de tecnología, es poner también límites inclusive en eso. Es decir, ¿sabes qué? Esto lo puedes usar durante 1 hora y nada más. Y el resto es, ¿sabes qué? Yo me comprometo porque yo soy responsable de la educación de mis hijos. Yo, como mamá, como papá, soy responsable. Entonces, en esa responsabilidad, yo tengo que educar a mis hijos, como dice la palabra, ¿no? Como decía acá en Deuteronomio 6:7, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa, andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y no solamente es hablarles de la palabra de Dios, es en general, es buscar la compañía de nuestros hijos, es jugar con ellos, no con los aparatos tecnológicos, es jugar con ellos, es que ellos puedan despertar su imaginación, que eso es muy importante, que está limitada. Por eso es que hoy en día vemos a niños que no corren, que no saltan, que no juegan, que no conocen un parque y todo este tipo de cosas. Entonces, como papás tenemos que tomar la determinación, que decir, sabes que a pesar de mi cansancio, a pesar de que no tengo ganas, yo lo voy a hacer por el bienestar de mi hijo, por su bienestar emocional, por su salud también. Entonces, todo eso es sumamente importante. Hay 2 enunciados que, preparando este tema, son enunciados anónimos que grafican mucho lo que sentimos, lo que Dios nos manda expresarles en este día. La relación con tus hijos debe ser jerárquica, debe ser con autoridad, estableciendo límites y normas de comportamiento. Pero por supuesto, ojo, pero por supuesto, debe ser una relación buena, basada en el amor incondicional, honra y respeto mutuo. Tú y tu hijo no son amigos. Tú eres su padre, tú eres su madre. No son amigos. Habla de normas, habla de jerarquías, habla de límites, pero también habla de una relación basada en amor. El otro enunciado que me llamó mucho la atención es: ser padre, no amigo, es más beneficioso para el desarrollo de tus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué es más beneficioso? Porque la amistad, es decir, cuando tú tienes un trato amical con tu hijo, estás bajándote de ese lugar de autoridad y te estás poniendo a su nivel. De igualdad. No hay corrección, no hay límites, no hay orden. Todos tenemos amigos. Dime tú, ¿qué amigo te puede ordenar? ¿Qué amigo te puede decir, oye, anda porque yo quiero que vayas? Anda, tiende tu cama. Quiero que hagas esto, quiero que laves, quiero que, no sé, cualquier actividad en la casa, o cumple con tus estudios. O es la hora de dormir, hijo, son las 8, anda a dormir. ¿Qué amigo manda al otro a dormir? O no es por el contrario que el propio amigo le dice, no, sigamos un rato más jugando, sigamos un rato más conversando. Eso es lo que hacen los amigos. Por eso es importante entender que la amistad no es lo correcto con nuestros hijos. Pero, como decía el enunciado que les acabo de mostrar, tenemos que tener un trato cordial, amable, en amor, en honra y respeto mutuo. ¿Qué cosas son lo que anula la amistad? Por ejemplo, la amistad anula la autoridad de los padres, porque si eres su amigo, no tienes autoridad ante sus ojos, porque estás al mismo nivel. La amistad anula la educación. Si no tienes autoridad, no tienes cómo educar a tu hijo. Y la amistad convierte la relación padre-hijos en una relación simétrica, igual.
Por eso es que vemos hoy en día a hijos que le dicen a sus padres que los llaman por su nombre. Yo he escuchado, perdónenme que lo diga de esta manera, porque varias veces he ido al colegio a recoger, ayudar a mi esposa, y me he encontrado con niños diciéndole a su papá, oye, qué tarado que eres. A mí uno de mis hijos me dice eso, olvídate, me desgracio. De verdad, y se los digo con toda franqueza, respeto. ¿Por qué mis hijos no son capaces de plantarse delante de nosotros y decirme, eres así? Una sola vez mi hijo mayor le faltó el respeto a mi esposa, una vez, nunca más. ¿Por qué? Porque mi autoridad es el que le pone freno. No con violencia, porque no se trata, la autoridad no es igual a violencia. La autoridad se ejerce desde una mirada. Cuando mi hijo mayor, pobrecito, con él hemos experimentado bastante. Mi hijo mayor cuando Siempre con los tendría... mayores. Sí, siempre, pobrecito. Y el menor es el sobreviviente, pero bueno, esa es otra cosa. Pero la realidad es que mi hijo tendría, pues, ¿cuánto? 3 años, más o menos, 2 años y pico. Miren, les hablo de bebito. Y estábamos haciendo compras y no sé qué capricho se le había metido, qué cosita quería, que insinuó hacer una rabieta. Y lo digo insinuó, porque cuando yo lo vi y iba a comenzar el berrinche, yo volteé, nada más una mirada, mi hijo me mira, baja la mirada y se paró detrás de su mamá. Punto. Yo no les he pegado a mis hijos, pero mi padre, mi abuelo, nos enseñaron que con una mirada de autoridad, una mirada en la cual tú le estás diciendo, mucho cuidado, yo soy tu padre. Tú le estás mirando en autoridad. El problema es que cuando entramos en un rol de amistad con nuestros hijos, dejamos de verlos de arriba hacia abajo y los vemos igual. Se sienten con el derecho de. Así es muy importante la autoridad y el ser constantes, ¿ok? Porque tú no puedes un día ser autoridad y decirle no y al día siguiente acceder y decirle sí, porque estamos confundiendo a nuestros hijos y ellos no van a saber realmente qué respetar o qué valorar. Ayer en la reunión de mujeres me comentaba una de las hermanas que ella durante la semana, de lunes a viernes, cuida a una niña pequeña, que tiene más o menos 4 años, 5 años. Y ella me dice, mira, sin querer, porque yo no le hablé ni de la charla para padres ni de nada, pero ella me comenta que para ella los días lunes son terribles. ¿Ok? Porque ella se la deja a la niña, a sus padres bien educadita, ¿ok? Porque no le permite ni siquiera ver la televisión, porque dice que la televisión es lo peor que puede haber. Y ella está ahí con ella, juega con ella, se ponen no sé, a hacer las tareas, la lleva al parque, una serie de dinámicas, ¿ok? Pero el día lunes, cuando ella llega, la niña lo único que hace es gritar, hacer rabietas, llorar. O sea, es realmente terrible, ¿no? Y eso ella me comenta, o sea, ¿cómo es posible que pueda todavía existir, ¿no? Este tipo de situaciones donde realmente los papás del sábado o domingo la dejan hacer lo que quiera, no le prestan atención, le gritan, por eso es que ella gritaba, porque la niña le dijo, ¿no? Es que yo grito igual que mi mamá, porque mi mamá le grita todo el tiempo. Entonces, eso realmente es sumamente, es un ejemplo tan simple y que me lo comentó sin querer el día de ayer, pero que lo podemos traer acá porque es un ejemplo de que lo que los padres permiten realmente el día de hoy, que son muy permisivos. Entonces uno como papá tiene que cuando decir no es no. Así te haga la rabieta,
¿Ok? Porque la rabieta no solamente con la mirada, puede ser que te funcione, como le funcionó a mi esposo, porque realmente mi esposo cuando tiene una cara de molesto, Dios mío, cualquiera se asusta, ¿ok? Cualquiera, hasta yo me asusto. Por eso Entonces, no me veo al espejo. entonces, pero si realmente no funciona eso de la mirada y el niño tiende a hacerte la rabieta, es ser firme, es no ceder. Porque muchas veces yo lo que he visto es que los padres ceden para que ella deje de llorar, para que deje de tirarse al piso, para que deje de hacer muchas cosas. Y no, uno tiene que ser firme. No es no. Así llore. Porque va a llegar un momento en que va a dejar de llorar. ¿Ok? Pero si cedemos, ahí está el tema. Ojo, no le estés dando codazos al que está a tu costado, ¿ah? Por si acaso. Porque todos, de una u otra manera, cedemos. La realidad es que tu hijo hace la rabieta no porque sea caprichoso, no porque sea la forma de, no. Hace la rabieta porque sabe que haciendo la rabieta se sale con su gusto. Está midiendo. Porque tu no se mantiene como no, ¿cuántas? 3, 4 veces. Y la quinta vez, ya, toma. Entonces, ¿qué va a hacer tu hijo? Ah, si yo hago esto, consigo lo que quiero. Pero ¿qué pasa si tú dices no, 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 no? Llega un momento que le dices no más. Mi respuesta es no, punto. La primera va a llorar, va a patalear, perfecto. Acuérdate de mí. La tercera no lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que la autoridad de su padre, la autoridad de su madre, valen. Hay un enunciado que grafica todo. La realidad que tienes que tener en tu corazón es tu hijo va a tener muchos amigos, muchos, pero padre y madre, solo uno. No te iguales a sus amigos. Tú no eres el amigo, la amiga de tus hijos. A veces pensamos que tenemos que ser amigos de nuestros hijos para poder ganar su confianza. Es que yo quiero que mi hijo me cuente todo. Hermano, hermana, acuérdate cuando eras chico. ¿Tú le contabas todo a tu papá? Es más, tu papá, a mí yo me acuerdo, mi papá me preguntaba las pocas veces que interactuaba con él, y es como que, bien. Y nada más. ¿Por qué? No había confianza, perfecto. Por muchos factores que no tienen nada que ver con la amistad. La confianza y la autoridad tienen que ir de la mano. Pero para que puedan ir de la mano, hay ciertas cosas que nosotros como padres podemos hacer. Dedicarles tiempo a nuestros hijos, construir una relación con nuestros hijos de comunicación abierta. Llama las cosas por su nombre. A veces hablamos con nuestros hijos, por ejemplo, el tema más sencillo de sexualidad, y le cambiamos de nombre a los aparatos reproductor de cada uno. Llama las cosas con el nombre que le corresponden. ¿Por qué? Porque le estás hablando transparentemente a tus hijos. A veces nuestros hijos nos encuentran conversando y ¿cuál es nuestra reacción? Era mi reacción, por si acaso. No, esto no es para ti. Tú no puedes escuchar. ¿Por qué? Hay cosas que obviamente tus hijos no deben escuchar definitivamente, pero si es algo sencillo, si es algo simple, cotidiano, ¿por qué no ser transparente con ellos? ¿Por qué no sentarte a la mesa y abiertamente preguntarle a tu hijo, como en mi caso, qué piensan de la política? A mi hijo mayor le encanta hablar de política. Si quiero hablar con mi hijo menor, tengo que ponerme a hablar de música. Yo de música no sé nada. Yo en secreto ando leyendo de todo un poco, por eso he aprendido algo. Porque la verdad que antes no sabía ni cómo era una nota. Y ahora he aprendido algo por él. ¿Por qué? Porque estoy formando una relación. Esa relación va a hacer que su corazón se abra. Va a hacer que eso que tú querías saber, que antes te costaba trabajo conocerlo, tenga ahora tu hijo la confianza de sentarte a la mesa y de contarle. Nuestros hijos tienen toda la libertad de sentarse a la mesa y de contarnos si a alguien le gusta, por ejemplo. Y nos cuentan abiertamente de sus problemas. ¿Por qué? Porque saben que en nosotros no va a haber juicio hacia ellos.
porque es su corazón el que está abriendo. Tú lo escuchas y le das un consejo, ese consejo que te hubiera gustado tener cuando eras niño. Tú tienes ahora la oportunidad de dárselo a tu hijo. Tú tienes que enseñarle a respetar, tienes que enseñarle disciplina, tienes que ser un buen ejemplo. Yo me acuerdo, cuando mi hijo era pequeño, me acuerdo que vi un dibujo que él hizo en el nido, que era un superpapá, ¿no? Justo para el Día del Padre, era un superhéroe. Y yo lo miraba y decía, ¿y esto te lo han dado para pintar en el nido? Me dice, no, ese eres tú, papá. Lo interesante de esto es que yo me miraba, o sea, miraba ese dibujo y yo no me veía en ese dibujo. Pero mi hijo sí. Y yo se los digo de todo corazón, como padre era pésimo y como esposo peor. Pero mi hijo, por alguna circunstancia, creo que lo tenía que llevar al psicólogo, pero por alguna circunstancia, mi hijo me veía así. Para él yo era ese. Si yo lo traigo ahora a mi día a día, ahora sí me veo ahí. No por mí, porque yo no soy el que hace las cosas, el que las hace es mi Padre que está en el cielo. Pero trato de ser un ejemplo, aún teniendo ya un hijo adolescente, terminando el colegio este año y el otro ya en la universidad. Pero aún sigo siendo ejemplo, aún sigo siendo autoridad, aún sigo siendo el que les enseña. Y no necesito rebajarme a ser su amigo para ser su padre. Como padre, como madre, tú te puedes ganar el corazón de tus hijos. Solo si haces las cosas de manera correcta. Y la forma correcta es como la palabra te dice que lo hagas. Así es. Nosotros como padres podemos establecer esa relación cercana con nuestros hijos, esa relación de cuidado, de protección, de atención, de escucharlos, de amarlos. Podemos hacerlo y es importante recordar ese rol fundamental que nosotros tenemos, que somos autoridad, que somos guía, que debemos de cuidar, de proveer, de educar. Ese es el rol de la paternidad. Y tener en cuenta que no quiere decir que no puedas tener una amistad con tu hijo, sino que esta amistad debe ser una relación complementaria, ¿ok? A la paternidad. Tiene que ser una relación complementaria a la paternidad, pero no un reemplazo. Por eso es que hay una línea muy delgada y muchos padres confunden esto y se van ya para ese lado de amistad y se olvidan del lado de autoridad. Entonces es muy importante eso. Y la confianza se gana simplemente pasando tiempo con ellos. Algo que hoy en día no hacemos. Es difícil, yo lo sé. Porque papá y mamá trabajan, por las situaciones que vivimos, por el estrés, lo caótico de la vida, pero la única manera que tú puedas ganar el corazón de tu hijo, la única manera en que tu hijo pueda abrir su corazón y confiar en ti, es poder dedicarles estos tiempos, estos espacios a tus hijos. De poder sentarte a la mesa. Yo sé que cada uno tiene diferentes horarios, salimos disparados, uno en una hora, el otro en otra y otro en otra, pero tenemos que buscar estos espacios. La manera en que nosotros con mi esposo pudimos lograr que nuestros hijos abrieran sus corazones justo en una época de adolescencia, porque ahí es donde nosotros conocimos al Señor entre niños y ya casi pasando a la preadolescencia, es que tuvimos que organizarnos. Para eso tenemos que hablar aquí, tenemos que comunicarnos aquí y tenemos que poner prioridad a esta relación con nuestros hijos, porque es prioritario. Y es organizarnos, es buscar un tiempo. Si durante el día no se puede, nosotros establecimos un horario, un día a la semana en que estábamos libres, tanto ellos como nosotros, para poder sentarnos a la mesa, más o menos a las 8 de la noche. Y les preparamos una cena rica, ¿ok? Orábamos. Orábamos, leíamos la palabra y luego podíamos tener estos tiempos de coinonía, estos tiempos donde estábamos los cuatro, solamente los cuatro, y podíamos jugar. A veces jugábamos juegos de mesa,
Adiós tecnología, adiós todo lo demás. Jugábamos juegos de mesa y en esa complicidad de poder jugar juntos algo, hacía que nuestros hijos poco a poco generaba esa confianza en ellos, de poder abrir sus corazones. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros. O sea, si nosotros no buscamos, si nosotros no hacemos como padres nuestro rol, lo que tenemos que hacer, entonces en la vida tu hijo, cuando crezca de repente, va a tener esa confianza para abrir tu corazón, para abrir su corazón. Tenemos que hacerlo nosotros, ese es nuestro rol y tenemos que hacerlo desde que ellos estén pequeños. ¿Qué mayor razón si de repente ustedes tienen hijos pequeñitos y los pueden educar ya desde pequeños en la palabra? Pero nunca es tarde, porque con mi esposo logramos eso. Y logramos que a través de juegos, a través de oración, a través de esos conversatorios, que era un día a la semana que separábamos exactamente para estar los cuatro, a raíz de todo eso, ellos pudieron tener la confianza de poder hablar, de poder contarnos sus cosas. Y no tanto como la relación de amigos, sino sabiendo que papá y mamá son autoridad y que papá y mamá tienen ese consejo sabio que los va a guiar, que los va a ayudar en momentos determinados. Sabiendo también que papá y mamá van a escuchar. Porque si tú no estás con un corazón correcto y de repente te sientas al costado de tu hijo o de tu hija y de repente te dice, ¿sabes qué, mamá? La niña del costado me gusta. O el niño tal me gusta, estoy enamorado, estoy enamorada. O de repente por ahí dice, nos dimos un beso. Y si tú te horrorizas, ¿no? O de repente, de frente criticas o señalas o juzgas, ten por seguro que tu hijo va a cerrar corazón. Y va a decir, no, ¿para qué le voy a contar? Nunca más. Es importante que nosotros seamos sabios. Sabios. Y por eso es muy importante tener esa relación con nuestro Padre Celestial para poder actuar en esos momentos determinados y saber qué decirle en esos momentos. Sin horrorizarnos, sin criticar, sin juzgar, sin señalar, sino que ellos puedan sentir esa el ser confiables. Y por supuesto, vamos a hablarles de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? En cuanto a las relaciones, ¿no? De nuestros hijos, porque ahora desde muy chiquititos ya están viendo todo eso en el colegio. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Recuerden que la confianza se genera, la confianza se forma, pero para poder generar confianza debo de estar conectado con mi hijo. No voy a tener confianza si primero no me conecto con mi hijo. Es en la cercanía que la confianza se genera. Miren, para terminar, les voy a comentar qué tan importante es esto, porque hoy en día en el mundo, lamentablemente nuestros hijos están expuestos a mucha información. Cosas buenas, cosas malas, cosas muy malas. Y en lugares donde nosotros creemos que nuestros hijos están seguros, es donde más expuestos terminan estando. De repente tú piensas que en el colegio los chicos están más seguros. Ok, te sorprenderías, por ejemplo, mi esposa lleva una niña que está en cuarto de primaria, si no me equivoco. Ya está en quinto. Quinto de primaria. Y todos los días o una vez por semana viene y le dice a mi esposa, mi amiguito se bajó los pantalones. Y tú dices, oye, pero es un niño de quinto de primaria. Y todo el rato, todo el tiempo, la conversación entre ellos tiene que ver con connotación sexual. En el salón de mi hijo, cuando eran pequeños, cuando estaban en sexto grado, quinto grado también, resulta que en el colegio habían visto pornografía. En las computadoras del colegio, con todos los filtros y todos los mecanismos de seguridad que hay. ¿Qué pasa si tú no has formado una relación de confianza con tu hijo? No te enteras. Tu hijo la duda se la va a quitar de la cabeza yendo con un amigo. Un amigo que está tan perdido en el tema como él. Y vamos a aprender
de la sexualidad, por ejemplo, que es algo muy importante para nuestros hijos, de manera errada. Nunca mi padre se sentó conmigo a hablar abiertamente de sexualidad, pero sí lo hizo mi abuelo. O sea, quien se encargó de enrumbarme un poquito fue el padre de mi padre. Mi padre nunca lo hizo. Yo dije, no, yo tengo que hacerlo, tengo que generar esa relación de confianza con mis hijos. Y lo hice. ¿Saben qué es lo triste? Que las 2 veces llegué tarde. La primera vez con el mayor cuando tenía 11 años. Y le dije, bueno, hijito, mira, tú sabes, las niñas, los niños. Ah, ¿qué? ¿De sexo? Sí, ya sé, papá. Y se puso él a decirme lo que había aprendido para yo tratar de sacar un poco la lija y pulir lo que estaba mal. Entonces dije con el menor, no, me voy a adelantar, voy a hacerlo un año antes. Lo mismo, la misma historia. Se enteran, y se enteran de una forma que no es correcta. ¿Está mal? No, la realidad es que están expuestos en el mundo a eso. No hay forma de que los metamos en una cápsula. No hay forma. Pero sí podemos guardar sus corazones teniendo una relación sana de padre a hijo, en autoridad, en respeto, en amor. Que ellos sepan que el lugar seguro es su padre, que el consejo sabio viene de su padre, que así como dice la palabra, que el pronto auxilio es nuestro Señor, que Él es nuestra torre firme, que Él es nuestra roca, que Él es ese lugar seguro. Exactamente lo mismo somos nosotros para nuestros hijos en lo natural. Y como les decía mi esposa, nadie lo va a hacer por ustedes. El maestro del colegio no lo va a hacer. El programa de televisión no lo va a hacer. Eso solamente lo puedes hacer tú. Así que el mensaje que les teníamos para esta noche, en esta parte inicial, era ese. No busques ser el amigo de tu hijo. Busca ser su padre, pero con una relación correcta. Así como te relacionas tú con Dios, relaciónate con tu hijo. Así como te acercas tú a buscar a tu Padre que está en los cielos, acércate al corazón de tu hijo para que Él siga tu ejemplo. Así es. Terminamos con una oración. Bueno, vamos a cerrar este tiempo, este primer tiempo, con una oración. Padre Santo, gracias. Gracias te damos, mi Dios, por esta palabra de hoy, por todo el conocimiento, Señor, que tú has puesto en nosotros esta noche, Padre. Ayúdanos a como papás poder ser ejemplo para nuestros hijos, Señor. Poder ser testimonio para ellos, Padre. Que no solamente eduquemos a nuestros hijos con nuestras palabras, sino con nuestros actos, Señor. Que ellos puedan ver realmente esas buenas acciones en nosotros, que sean conforme a tu corazón, Señor. Padre, permítenos, Señor, ser guías para nuestros hijos, ser esos padres con autoridad, ser esos padres que corrigen, pero en amor, Señor, porque para corregir no necesitamos alzar la voz, Señor. Para corregir necesitamos sabiduría, sabiduría que viene del cielo, Señor. Ayúdanos a ponerte en nuestras casas, en nuestros hogares a ti, Señor, que tú seas el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, Señor. Y que sea no en nuestras propias fuerzas, sino en las tuyas, Señor, el poder guiar, el poder educar, el poder enseñar, el poder realmente proveer todo lo que nuestros hijos necesitan, Señor. Que seamos esa autoridad, Señor, esa autoridad reflejada, que ellos nos puedan ver de esa manera, Señor. Y ayúdanos a crear puentes, Señor, a crear puentes de confianza, Señor. Ayúdanos a que realmente nos podamos organizar como papás, como esposos, de tal manera que podamos poner esos tiempos de relación, esos tiempos donde podamos sentarnos juntos, donde podamos departir en una mesa, Señor, donde podamos realmente reír, donde podamos enseñarles acerca de ti, Señor, donde podamos jugar, interactuar con la vida de nuestros hijos.
Que no solamente ellos estén prendidos en un aparato tecnológico, Señor, sino que realmente busquemos sus corazones, Señor, para que ellos puedan sentir esa confianza, esa seguridad, y ellos puedan correr al primer problema, a la primera frustración, a la primera dificultad, puedan correr hacia sus padres, que realmente nuestros hijos sientan que ese es su lugar seguro, Señor, que es en casa y no fuera de ella, Señor. Padre, danos esas fuerzas y esa fortaleza, ese empeño, esa dedicación, eso que necesitamos en este tiempo. Y te damos gracias, mi Dios, porque sabemos que todo obra siempre para bien para los que te amamos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria al Padre. Y ahora, para la siguiente parte, recibamos con un fuerte aplauso a nuestros queridos pastores Barreda, Pastor Juan Manuel y Pastora Carla.